Pasa vosotros nuevamente, los saludo. Vamos a iniciar este servicio. La semana pasada, hermanos, se hablaba de el, el capítulo 2. Se estaba haciendo un resumen de este. Y también se estaba hablando de lo que fue la invasión a Jericó. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, en el tema de lo de la invasión a Jericó, hermanos, hay varios puntos que se trataron. Y uno de ellos, que bueno, su servidor tuvo la oportunidad de comentarlo cuando estuvimos hablando en el libro de los números. La ciudad de Jericó, hermanos, está considerada como la ciudad más antigua habitada. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas ciudades que son más antiguas que Jericó, históricamente y arqueológicamente, por supuesto. Pero de las ciudades habitadas actualmente, muchas de las ciudades que son más antiguas que Jericó están desiertas, solamente son ruinas arqueológicas. Entonces, se considera por los arqueólogos que Jericó es la ciudad más antigua habitada, que todavía en la actualidad está habitada, ¿no? Entonces, esto la hace una ciudad muy importante porque tiene, además de un gran valor histórico, un gran valor arqueológico. Y se nos comentaba la vez anterior algunos datos acerca de las dimensiones del muro de Jericó. El muro de Jericó se dice que tenía 3 metros de ancho. Aquí cabe hacer algunas aclaraciones. Este muro, aunque tenía piedra en su parte frontal, en la parte intermedia, en muchos casos, tenía lodo o tenía tierra y después era como un sándwich, como un emparedado, en donde había piedra del otro lado y lodo en medio. Y también en este muro, muchas de las habitaciones, en una parte alta, daban hacia afuera, o sea, se ocupaba como si fuera un espacio de cuartos, ¿no? Muchos de ellos se ocupaban para el tema del ejército, para la milicia, y otros eran ocupados por los mismos pobladores que tenían ciertas funciones. En el caso de Jericó, y aquí me gustaría que hiciéramos un repaso breve de esto, recuerden que esta mujer que recibe a los espías les comenta que ella va a poner un listón, ¿no? En la puerta, ¿no? Pero también hay un tema en que se cree que muchas de las actividades, principalmente de prostitución o de bares o de lugares o antros, así como para este tipo de esparcimiento como cantinas, no sé cómo se le llamaba en ese lugar en ese entonces, tabernas, eran habitadas en el muro, en la parte de arriba del muro, ¿no? El muro, no es de que estuviera bofo de en medio, simplemente que era rellenado con tierra. Era una construcción muy, muy parecida a lo de la muralla china. La muralla china tiene más o menos ese mismo criterio que les comento. Pero lo más curioso de esta situación es que Jericó es un lugar en donde, aunque tuvo un derrumbe de su muralla, no se cayó toda la muralla. O sea, también es algo que debemos contemplar en nuestra mente. No se cayó toda la periferia de la muralla de la ciudad. Se cayó parte de la muralla para que entrara el ejército, ¿sí? Entonces, eso, dentro de lo que arqueológicamente se ha encontrado, está justificado, ¿sí? Actualmente Jericó cuenta con una muralla, que es parte de la arqueología,
y se ven vestigios de reparaciones de esa misma muralla de muchísimos años o milenios antes de Jesucristo. Esto nos da todavía más testimonio de que el evento que sucedió, pues es real, ¿no? No sé si alguien de ustedes tenga un comentario hasta aquí de lo que les estoy diciendo. Bueno, otro comentario acerca de lo que se fue viendo la vez pasada, que lo hice yo al final, es de que muchísimas personas, y hablo de pastores de nuestra propia, ministros de nuestra propia denominación, han predicado y han dicho por muchísimos años que la ramera Rahab pertenece al linaje de Jesucristo. Esto que afirman o que se comenta, su servidor lo pongo en un escrutinio de pues poca veracidad, porque creo yo que ahí hay que revisar bien ese dato por la situación de que Rahab está siendo pues adaptada o añadida al pueblo de Israel exactamente cuando el pueblo de Israel está incursionando en la conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida no fue en una sola batalla, fueron muchos años y hubo un periodo después de que se da la conquista de la tierra prometida y que muere Josué, en donde viene la etapa de los jueces de Israel, hermanos, y es un periodo aproximadamente de 400 años. Y hablando de generaciones y haciendo un conteo de esas generaciones, su servidor no encuentra congruencia a que le den el parentesco a Rahab en el linaje como va descrito de acuerdo a las genealogías que se describen por los años. Estamos hablando de más de 350 años, hermanos, casi 400 años de la época de los jueces para llegar a la época de los reyes, y de ahí todavía hay que entender en qué parte del linaje de la familia de David entraría Rahab. Por eso su servidor cree que esa parte no es congruente y se lo comenté ya a algunos predicadores, a algunos ministros de la iglesia en su momento, y me dijeron que lo analizarían. Hasta ahorita no he tenido respuesta, pero la predicación de esto sigue siendo igual. El único que ha manifestado su inconformidad a este tipo de señalamientos es su servidor. Yo considero que esto no es correcto, bajo mi apreciación de los años que son transcurridos en la conquista de la tierra prometida, en el periodo de los jueces y en la llegada de la monarquía a Israel. Porque todavía, si no consideramos a Elí y Samuel y a los hijos de Samuel como jueces, todavía se alarga un poco más el periodo de la monarquía, llegando a la monarquía. Entonces, considero yo que sería cuestión de analizarlo. No sé si alguien de ustedes tenga algún comentario de esto que estoy diciendo o me saque de mi error también, ¿no? En el tema de lo que se ha estado viendo, hermanos, y cómo se ha estado viendo esta parte, les comentaba que la toma de Jericó se da a través de una incursión de unos espías que van a visitar la ciudad antes de tomar la ciudad. Pero yo creo, hermanos, que esta batalla en lo particular la gana directamente Dios, y hay varios elementos que tendremos que contemplar para poder aseverar esto que les digo. Bueno, todas las batallas que peleó Israel en donde Dios le mandó que lo hiciera, todas las ganó Dios, por supuesto. Ahora, en el caso de Jericó, hubo ciertas órdenes que da Dios
para que se derrumbe esa muralla y pueda entrar el ejército de Israel a pelear. Aquí no nos dice, hermanos, la verdad, el libro de jueces, de Josué, perdón, no nos dice cuántos habitantes tenía la ciudad de Jericó, no nos dice tampoco de qué tamaño era en ese entonces. La historia es la que nos comenta que la ciudad de Jericó tenía alrededor un promedio de 40 hectáreas. Estas 40 hectáreas, no todas las 40 hectáreas de la ciudad estaban amuralladas, solamente la parte central de la ciudad estaba amurallada. Entonces, también es importante ver por qué se dice esto. Los asentamientos de población alrededor de las ciudades amuralladas eran comunes, hermanos, ¿sí? Las ciudades amuralladas eran solamente para fortalecer al pueblo cuando iban a ser invadidos o tenían una amenaza. Entonces el pueblo, mientras no hubiera amenaza, podía estar tranquilo a los alrededores de la ciudad. De hecho, todas las actividades económicas de la ciudad, por decirlo de una forma, hablando de la producción tanto de ganado como de agricultura y de algunos otros oficios, se hacían fuera de la ciudad. Esto implicaba que alguien que tenía ya una cosecha en su poder de cualquier fruto o de cualquier semilla, iba a la ciudad, entraba a la ciudad y ahí la comerciaba, pero la actividad de la agricultura se daba fuera de la ciudad. En el caso, por ejemplo, del ganado igual, sería imposible pensar que adentro de la ciudad tendría que ser una ciudad amurallada muy, muy extensa, con una cantidad enorme de territorio para tener pastizales, para tener todo adentro de la ciudad y que la población pudiera tener este tipo de recursos. Entonces, la actividad de producción se daba fuera de las murallas y adentro de las murallas se resguardaba la ciudad, adentro tenían sus casas las personas y salían a trabajar fuera. En esta ocasión fueron sitiados, entonces todos se van y se resguardan en la ciudad amurallada, abandonan sus actividades alrededor de la misma y se protegen y se salvaguardan. ¿Cuál era el temor? Y lo platicaban la ocasión anterior, nos lo decía mi hermano Iván, también mi hermana Betty en algunos comentarios. Cuando Rahab hace su testimonio, ella confiesa que los hombres tienen miedo, mucho miedo, porque saben lo que ha hecho Dios con su pueblo en el desierto y que es un Dios fuerte y que va a hacer estragos en la ciudad de Jericó. Y ese miedo no era infundado, era un miedo totalmente con razón y fue pues un hecho que ese miedo fue totalmente pues aseverado, ¿no? Por ellos mismos después de que entra el pueblo de Israel y hace totalmente pedazos al pueblo de Jericó. Esto da un testimonio, hermanos, de fe, ¿sí? La forma en la que se derrumban las murallas no fueron con ningún instrumento de guerra, sino simplemente con las instrucciones que Dios le da al pueblo, que hubo sonido de trompeta, hubo gritos y el sonido de la bocina en los gritos hace que el muro se derrumbe, ¿sí? Hermanos, ya nos han platicado mi hermano Iván, mi hermana Betty, algunos puntos importantes de esta toma de la ciudad de Jericó. Y esto hace que el pueblo de Israel tome más poder ante las naciones que están en los alrededores. Entonces eso hace que muchos de los pueblos que están en los alrededores tengan mucho más miedo del que ya tenían. Y empieza a manifestarse esta parte de esta promesa que le hace Dios a su pueblo.
Posteriormente, hermanos, tratando de llevar el seguimiento correspondiente a lo que se estaba viendo, hay una porción que espero no equivocarme, en donde nosotros vamos a ver hoy. Ustedes me dicen si me equivoqué o me adelanté demasiado al tema. Según yo, íbamos y hablamos también de la astucia de los gabaonitas. No sé si me equivoco, en donde estos hombres engañan a Josué y se disfrazan de mendigos y entran suplicando que tengan misericordia de ellos y lo logran. Entonces, vamos a hablar hoy del capítulo 10 de Josué, que es la derrota de los amorreos. ¿Estoy bien, hermanos, o me adelanté demasiado? Ya no sé si me estoy yendo demasiado adelante, pero según mis cálculos vamos a analizar el capítulo 10 de Josué, ¿sí? Voy a compartirles la parte de la porción bíblica, permítanme un segundo. Dice así el capítulo 10 de Josué. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ahí y que había asolado, cómo había hecho a Jericó y a su rey, así hizo ahí y a su rey, que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que ahí, y todos los hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Yarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque os ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel, 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, y habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalol. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero,
y no hubo día aquel, ni antes después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles hasta la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de las cuevas y sacad de ella a los 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Yarmut, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y les dijo: no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos, contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que les quitaran los maderos y que los echaran en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras en la entrada de las cuevas, de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y los hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y le hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Hizo a su rey a la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía, así como lo había hecho en Libna. Entonces Horam, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron, y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo en el que ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Y subió luego Josué y todo Israel con él en Eglón a Hebrón, y combatieron y tomáronla, e hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía, sin dejar nada. Como había hecho en Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después Josué volvió, y todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella y la tomó a su rey y todas sus ciudades, y los hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí tenía dentro de vida, sin dejar nada, como había hecho en Hebrón y como lo había hecho en Libna. Y a su rey así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev y los llanos y las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada, y todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado.
y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón, y todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba con Israel, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Aquí me detengo, hermanos. Este capítulo que acabamos de leer tiene varias cosas muy importantes que se tienen que analizar y que tenemos que contemplar. Lo primero que yo veo, hermanos, es a un rey. Este capítulo 10 menciona a un rey que tiene miedo, muchísimo miedo, porque tiene las noticias frescas y totalmente veraces de que Jericó y su rey han perecido, han sido combatidos y asolados. Y también ahí y su rey. Y todos los moradores de Gabaón habían hecho paz con Israel. Entonces, el rey de esta ciudad, Adonisedec, rey de Jerusalén, dice, vamos a hacer un pacto, y manda a llamar un pacto a 5 reyes más. Esto significa que hacen alianza contra el pueblo de Israel, pero no van a pelear. Su estrategia no es ir a pelear contra Israel, porque le tienen miedo. Su estrategia es ir a pelear contra Gabaón. Y cuando van contra Gabaón, Gabaón pide ayuda. Pero, hermanos, algo curioso y que me llama mucho la atención es que dentro de esta batalla hay un fenómeno sobrenatural. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es el fenómeno sobrenatural que sucede? Que se detuvo el sol. Hermana Sarita, ¿se detuvo el sol por cuánto tiempo? Dice que casi un día o un día. Un día. Ahora, la pregunta obligada, hermana Sarita, ¿usted se imagina cómo puede ser esto? Pues que no pasó el tiempo, no transcurrió el tiempo, se detuvo. Pero en el tiempo que no transcurrió, hubo Sí, hubo siguió. acontecimientos. Sí, sí, porque ellos siguieron matando a sus enemigos hasta que los destruyeron a todos. Ok, muy bien. Ahora, nada más con esto que comenta mi hermana Sarita, y hermana Sarita, usted contésteme esto que yo le voy a preguntar. Esto es increíble, ¿está de acuerdo conmigo? Pues, pues aparentemente, pero Dios puede hacer esto y más. Claro, por supuesto, pero no tenemos un formato claro de cómo pudo haber sucedido. ¿Sí me explico? Ujú, Físicamente, las leyes del universo no nos lo permitirían. ¿Está de acuerdo conmigo? ujú, Porque la trayectoria del Sol y la Luna y la Tierra no se pueden detener. De ujú, hecho, hay una teoría que dice que si la Tierra se detiene, si dejara de girar, nosotros salimos disparados. Que ujú, la fuerza de atracción, parte de la fuerza de atracción a la Tierra, es por lo que va, como va girando la Tierra, tiene mucho que ver con su fuerza de atracción, entonces hace como una especie de fuerza centrífuga que nos hace que estemos con gravedad, ¿no? ujú. Entonces, si nos paramos, salimos disparados. Entonces, ¿cómo puede suceder que el Sol se detenga y la Luna también, y que el tiempo no pase y que haga que sea por 24 horas? Ujú. Es increíble, ¿no? Sí, Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, ¿esto nada más afectó a la región de Israel? ahí sí, quién sabe. Si nada más fue en esa área.
o fue en todo el mundo, porque si hizo que el sol se parara y que la luna también, Sí, afectó este, todo. tiene que afectar a todo el planeta, ¿está de acuerdo? Sí, Entonces es sí. algo totalmente que cualquier persona en su sano juicio nos diría, esto es imposible, no pudo haber sucedido o no sucedió, ¿sí? Bueno, en este caso, este milagro del que se está hablando, hay varios estudiosos, ¿sí? Dentro de los mismos rabinos que interpretan que esto es solamente una metáfora. No, ellos dicen es que no sucedió como dice ahí, sino que es una metáfora que le permitió al pueblo de Israel acabar con sus enemigos, ¿sí? Pero hay otros que afirman y dicen, sí, sí sucedió. Y es algo muy parecido a lo que dice mi hermana Sarita, es que no solamente detiene el sol y detiene la luna, sino que detiene el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese transcurso de detención del tiempo, le permite al pueblo hacer algo que podría tardar muchísimos años. Porque si ustedes se dan cuenta, la descripción del capítulo 10, en un solo día hizo estragos con todos estos reinos. Hermano, Sí, hermana Sarita. pero enseguida dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el Ok. sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. O sea, pasó a ser parte de la historia. Entonces sí sucedió, porque Es, si no, hay testimonio, ¿no, hermana Sarita? ahí dice el verso, Ok, el verso 13, segunda parte. ok. Ahora, alguien, hermana Sarita, ¿usted sabe cuál es el libro de Jacer? No, no sé. Pero aquí nos remite a segunda de Samuel 1:18. A ver, O- vamos a ver. ok, 1:18. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer, que quiere decir el justo. ajá, exacto. Eso es lo que dice aquí. Muy bien. Eso que usted está diciendo, hermana, es un libro que no está en la Biblia, ¿sí? Es un libro que es una literatura extra bíblica, ¿sí? Ujú. Pero pertenece a la literatura hebrea, el libro de Jacer. Y es exactamente en la traducción como usted lo dice, y lo dice Samuel, es el libro del justo. ¿Y quién es el justo, hermana Sarita? Pues solo Jehová y Cristo. Es Dios. En el Antiguo Testamento solamente estamos hablando de Dios, ¿no? Ujú. Ahora, Sí. este libro de Jacer lo es eh, descrito no solamente también por Samuel, también es por Salomón, ¿sí? Menciona este libro de una forma diferente, ¿no? Ujú. Es, eh, a lo mejor es una interpretación o una mala interpretación de mi parte, pero hay algunos estudiosos también que dicen que es la explicación de Eclesiastés 12:1. ¿Alguien de ustedes me puede leer Eclesiastés 12:1, por favor? Pero entonces sí fue cierto, porque le digo, para que haya pasado a formar parte de la historia y escrito en libro, pues sí, sí fue cierto. No es un evento ficticio, ni No, tampoco metafórico, ¿no? no, Bueno, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años,
de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Perdóname, hermana Sarita, me confundí con Eclesiastés. Es Eclesiastés 1:1, en donde ves Ah, 12, el 1. predicador. Ah, ok. Hay algunos intérpretes que dicen que el predicador es Salomón y otros dicen que es el libro de Jacer, que se está refiriendo Ah, Salomón a sí, el libro del justo, ¿no? sí, yo tengo entendido que es de Salomón, que El Salomón. término de predicador, o sea, Eclesiastés sí es Ajá. de Salomón, pero el término del predicador, hay algunos intérpretes que dicen que está hablando del libro de Jacer. Porque dice aquí, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Ujú. Por eso yo creo se lo adjudican a Salomón. Sí, 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 el libro de Eclesiastés es de Salomón, pero Salomón, cuando habla del predicador, es la referencia que él Allá. hace es del libro de Jacer. Mm, Está como basado, algún día leeremos el libro de Jacer, hermanos, pero es algo muy parecido al libro de Enoc. mm, Es un libro que no está dentro de la Biblia, pero no, tiene sus interpretaciones personales, ¿no? pero Es, canónico. exactamente. Pero hay un testimonio de otro libro al que se hace referencia dentro del milagro, como dice mi hermana Sarita. Entonces, hay un testimonio adicional, ¿no? Ahora, la vez pasada hablábamos de una de las fortalezas más grandes de Josué y su servidor cree que la fortaleza más grande de Josué no era solamente su valentía, sino su fe. Yo creo que de las cosas que pueden ser peculiares en este héroe de la fe de Josué es exactamente eso, es su fe, ¿sí? Ahora, Hermano, sí, hermana Sarita. también hay que recordar también lo que hizo Elías. También él le pidió a Dios que no lloviera y no llovió por mucho tiempo. Y luego volvió a pedirle que lloviera y entonces llovió. O sea, no es la única maravilla que se hizo. Ah, no, claro, estoy de acuerdo con usted. De hecho, hay un evento, hermana Sarita, en donde el sol también interviene, que es cuando retrocede el reloj. Sí, sí, Unos sí, grados, sí, sí, sí. sí, sí, recuerdan ese evento. Sí, sí, Entonces, Dios puede hacer que esto suceda sí, y más, ¿no? O sea, claro. no solamente esto, porque Él creó no solo la Tierra, sino todo el universo. Entonces, el universo está a su disposición. Entonces, Dios puede ordenar lo que Él quiera y lo que quiera Él se va a cumplir, ¿sí? Entonces, esto, hermanos, que sucede aquí, muchas gracias, hermana Sarita, por su participación. Fue muy, muy importante ahorita para esto que estamos viendo. El sol se detiene en Gabaón. Algunas personas pueden interpretar o pueden pensar que es metafórico. No hay ningún problema. Es la interpretación de esas personas, es respetable. Hay otras personas, como su servidor, que creemos que esto fue algo real, que sucedió y yo en lo particular pienso que no solamente afectó a Gabaón y a Jalón, sino afectó a toda la tierra. O sea, es imposible que solamente se pueda detener en un lugar, ¿no? Aunque, volvemos a repetir, para Dios no hay imposibles, ¿no? Entonces, si Dios dice, pues se va a detener en tal lugar y en tal lugar, pues quién soy yo para desmentirlo, ¿no? Entonces, en lo particular creo que si afectó todo el planeta, ¿no? Ahora, el punto de que se paró, a lo mejor es la descripción literaria más correcta para dar el término, pero posiblemente, más bien yo creo que sucedió lo que mi hermana Sarita dijo, al menos yo así lo visualizo, detuvo el tiempo y le permitió al pueblo de Israel hacer una jornada de guerra increíble. O sea, fue algo inédito, nunca había sucedido y nunca volvió a suceder, ¿sí? De hecho, hay otros eventos de guerra
pero no a esta magnitud y a esta escala, ¿sí? Entonces, creo yo que donde está interviniendo la mano de Dios, hace que las cosas sucedan de una forma que también puede llegar a ser hasta increíble para toda la humanidad, pero sucede. Cuando Dios quiere que algo suceda, sucede. Dice en el capítulo 13, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y esto fue lo que pidió Dios que se hiciera, ¿sí? Y dice el 14, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, ¿sí? O sea, parece ser que Josué pide algo imposible y se lo cumple Dios, ¿no? Porque el que lo pidió fue Josué, no fue Dios. Dios no dijo, voy a dar la orden de que se detenga el sol, sino que de iniciativa de Josué, en la fe de Josué, se atreve a pedir esto y en ese atrevimiento Dios lo escucha y se lo cumple, ¿sí? Al menos ese es mi pensamiento. Entonces eso creo yo que es una demostración de fe muy grande de un hombre que tenía una misión encomendada y que ya hemos hablado del esfuérzate y sé valiente, se lo está cumpliendo a Dios. Dios le pidió que se esforzara y que fuera valiente y Josué lo está haciendo y Dios creo que correspondiéndole esa fe a Josué le cumple lo que le pide, ¿sí? Ahora, nos está arrojando un dato importante el libro de Josué. Hay un libro adicional que no está dentro del canon bíblico ni hebreo, ni deuterocanónico, ni de la iglesia, de la versión valera que nosotros ocupamos, ¿no? Que es el libro de Jacer. Así como tampoco está otro libro que es el de Enoch, ¿no? Y hay más literatura que no está incluida, pero a diferencia de otra literatura de la que no está incluida de la literatura hebrea, estos dos libros que les menciono, tanto el de Enoch como el de Jacer, son mencionados por la Biblia, la misma Biblia. El de Enoch es mencionado en el Nuevo Testamento y el de Jacer es mencionado en el libro de Josué y aparte también en el libro de Samuel. Entonces, sería importante que investigáramos qué está diciendo este libro, el libro del justo, el libro de Jacer, y cómo da testimonio de este evento, para que podamos entender cómo lo describe, porque no lo describe igual que como lo describe Josué. Entonces, habría que ver si lo podemos analizar más adelante. Lo que sí es una realidad es que estos dos libros, aunque no pertenecen al canon bíblico, son mencionados por el canon bíblico. El libro de Jacer es encontrado en las cuevas del Qumran cuando se encontró el libro de Isaías, ¿sí? O la copia del libro de Isaías. Entonces, estos libros son importantes o eran importantes para el judaísmo y para el pueblo de Israel. Creo que también pueden ser importantes para nuestro acervo cultural. Vamos a regresar, hermanos, al capítulo que estamos analizando de este evento que a mí, la verdad, me llena de me apasiona un poco con esto porque se me hace maravilloso ver esto. Hay una jornada de guerra que es extensa, es demasiado fuerte, hermanos, muy, muy fuerte. Antes de que sigamos avanzando en esto, hermanos, ¿alguien de ustedes recuerda cuál fue el censo de hombres de guerra cuando entraron a conquistar la tierra prometida? No, no, ninguno de ustedes recuerda el censo de esta. ¿Fueron 400,000, hermano? No, hermana Sarita. ¿No? No, no, no.
fueron 600,000. Acuérdense, ahorita que comenta mi hermana Sarita los 400, vamos a ver ahorita a ver de dónde sale esa cifra, pero recuerden en el libro de Números hay dos censos. Uno cuando sale el pueblo de Israel y otro después de los 40 años en el desierto. Y en el segundo censo bajó un poco, pero no bajó tan dramáticamente. De hecho, hubieron cambios. ¿Se acuerdan que vimos que algunas tribus ya tenían menos que otras y otras más que otras? Entonces, aunque hubo esos cambios por tribus en el deceso de esas personas que mueren en el desierto, el nuevo ejército para entrar a la tierra prometida prácticamente era el mismo. Eran 600,000 hombres de guerra. Ahora, imagínense a Israel en un periodo de entrenamiento de 40 años, en donde esos hombres que salieron de Egipto, que eran esclavos, ya los que nacen o crecieron en el desierto menores a 20 años o que nacieron en el desierto y 40 años después van a entrar a la tierra prometida, ya son hombres de guerra adiestrados para la guerra. Aquí dice, hermano, estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. ¿En qué cita, hermana Sarita? Números 2651. Segundo censo, ¿no? Ajá, sí, ya fue el segundo. Gracias, hermana Sarita. Y Es después eso que viene dice. el censo de los levitas también. Ajá, ajá, sí, aparte en los levitas es un segundo censo. Sí. Ahora imagínense con esto que mi hermana Sarita nos está confirmando, una máquina de guerra de 600,000 hombres. Ahora vamos a entenderlo. Rodeando Jericó, hermanos. 600, marchando 600,000 hombres, más de medio millón de hombres. Alrededor de una muralla, ¿ustedes creen que no le iba a afectar? Por supuesto. Y el sonido, las vibraciones de sonido también, todo eso afecta y Dios lo sabía. Entonces, ese milagro que sucedió en Jericó fue también impresionante, pero ahora Dios sorprende a este pueblo nuevo, ya de guerra, y lo que no vieron ellos, porque ellos no vieron que se abriera el mar, ellos no vieron las plagas en Egipto, o muchos de ellos no lo hicieron, la mayoría, están viendo milagros nuevos, está viendo sucesos que son increíbles. Al menos yo si hubiera estado ahí, yo me preguntaría, bueno, en primera, ¿por qué no me canso? Porque estoy peleando todo el día y no me he cansado. De hecho, al contrario, sigo peleando, ¿no? Y después, ¿por qué el sol no se ha ocultado? ¿Por qué la luna sigue en el mismo lugar? Aunque estoy concentrado en la batalla, la naturaleza del ser humano es que empieza a cambiar el día y todos nos damos cuenta que está empezando a atardecer o que va a empezar a anochecer. Eso es inevitable. Entonces, si yo veo que esto no sucede, pues yo empiezo a preguntarme y a cuestionarme, y más si oí que mi líder lo dice, a mi líder, al pedirle a mi Dios que lo haga y se lo cumple, me inyecta más fe a mí también. Entonces, este evento, creo yo, en lo particular, nos deja una enseñanza muy grande. Pueden haber personas que crean que esto sea metafórico, que sea simplemente una descripción de una guerra implacable y que hasta que no se terminó con sus enemigos, ellos dejaron de luchar y por eso creen que es una metáfora, ¿no? Literaria. Pero yo creo que fue verdad. Yo creo que sí se detuvo el sol. No sé cómo, no puedo explicarlo. No puedo explicar cómo el sol puede pararse en un solo lugar para que yo lo visualice y la luna también, y que pues no se muevan. Es algo que no está en mi mente, no tengo una forma de poder interpretarlo, pero de que creo que sucedió, sucedió. Y también que, hermanos, el recorrido
para hacer esta campaña que se hizo es de 90 kilómetros. Entre reino y reino, entre montañas. O sea, caminarlos en un día, pues por eso se detuvo el sol, ¿no? Para que alcanzara el tiempo para hacer esto. Entonces, son cosas que a lo mejor pueden sonar increíbles, pero es la manifestación de Dios al hombre, en donde el hombre de fe puede ver este tipo de sucesos. Esa es mi percepción, ¿sí? Por supuesto que si alguno de ustedes tiene otra idea, otro criterio, pues con mucho gusto lo escuchamos. Su servidor así visualiza este capítulo que en lo particular, les digo, me apasiona, ¿no? Porque es algo con lo que yo crecí con esta historia. De hecho, yo crecí escuchando a los héroes de la fe y uno de ellos era Josué. Entonces, cuando yo vuelvo a leer esto, pues me recuerdan cosas de mi niñez y digo, pues yo lo recuerdo cuando era niño y yo decía, híjole, ¿cómo le hizo, no? Entonces, sigo todavía preguntándome lo mismo, ¿no? Ya como hombre no logro entender cómo se hizo este milagro, pero sí creo en que se hizo, ¿no? Menciona muchos lugares que conocemos nosotros a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la Biblia, y uno de ellos es Maceda, otro es Jerusalén, y todos estos lugares fueron conquistados, hermanos, en en un día que Dios detuvo al sol, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a analizar después. Pueden entrar más especulaciones. Si se alargó más de 24 horas el día, pues ya no son 24 horas, fueron más horas de la jornada normal. Como dice mi hermana Sarita, y coincido con ella, se detiene el tiempo y ahí hace que se pueda lograr todo esto en una sola puesta de sol. Yo me voy a quedar hasta aquí, hermanos. El libro de Josué, todavía hay falta de análisis de mucho más de este libro. Todo no se ha concluido. Yo creo que mi hermano Iván la próxima semana va a retomar la sesión correspondiente y ya estaremos interactuando con él la próxima semana, si Dios nos presta vida, y esperemos que mi hermano Iván regrese con bien del concilio. Y yo con esta parte, si no hay ningún comentario de parte de ustedes o alguna pregunta, pues yo concluiría.